En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El tema de hoy: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto lo vamos a encontrar en Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 7. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno, eso nos dice la palabra de Dios. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno, para poder entender este mensaje es muy importante que generemos el contexto del capítulo 4 de la epístola de Santiago. Y cuando tú lees el capítulo 4 desde el versículo 1, vas a comprender que Santiago está haciendo referencia de las pasiones mundanas, las pasiones del mundo. Y tú lees ahí el pasaje y vas a encontrar, ¿no es cierto?, que de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros. Estoy haciendo referencia al versículo 1. Y dice: ¿no es de vuestras pasiones? Y empieza a describir también esas pasiones: la codicia, el matar, el envidia, la amistad con el mundo. Viene todo eso. Pero a partir del versículo 6 vamos a encontrar un lenguaje diferente, porque comienza: pero Él da mayor gracia. Es decir, para esos problemas, para esas dificultades, para lo que encontramos en el mundo, ¿qué? Está la gracia de Dios. La gracia de Dios. Por eso es muy importante que entendamos eso de la gracia de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20, para poder entender esa gracia de Dios. Romanos 5, 20 dice así la palabra: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó, ¿qué? La gracia. Claro, porque ¿sabes qué? Nosotros miramos las noticias, leemos los periódicos, escuchamos la información por radio y ¿sabes qué? Encontramos guerras, encontramos pleitos. ¿Qué más encontramos? Encontramos problemas del vecino, noticias de un lado para otro, ¿no es cierto? Tantos problemas, tantas situaciones. Y entonces, de pronto el corazón de aquella persona puede sentirse un poco abrumado frente a todas esas cosas. Pero mira que la palabra de Dios nos dice que en medio de que se pueda presentar esas situaciones de pecado, en medio de esa abundancia de pecado, también ¿qué? Sobreabunda ¿qué? La gracia, sobreabunda la gracia. Es decir, abunda el pecado, pero sobreabunda la gracia. ¿Qué quiere decir ello? Que el pecador necesita arrepentirse para que llegue la gracia de Dios. El pecador necesita arrepentirse, porque si no, no va a haber gracia de Dios. Pero si se arrepiente, ¿qué? Sobreabunda. Eso es mayor, ¿no? Sobreabunda, ¿qué? La gracia de Dios. Sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, miremoslo bajo el contexto que estamos leyendo de Santiago. Bajo el contexto que estamos leyendo de Santiago. Si una persona que está, ¿no es cierto?, un poco abrumada porque dice: no he podido cambiar.
Yo estoy más bien con las guerras, con los pleitos, con las envidias, con las habladurías. Si esa persona reconoce en su corazón, o sea que tiene un genuino arrepentimiento, ¿sabes qué? Viene la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿sí? Esa persona que dice, oye, no he podido cambiar. No, es que no he podido. Miren que ahí está hablando que la amistad con el mundo, me cuesta alejarme tanto del mundo. Me cuesta tanto cambiar mi lenguaje. Me cuesta tantas cosas. ¿Sabes qué? Si esa persona reconoce en su corazón que ha pecado ante Dios, viene el arrepentimiento. ¿Y entonces qué? Viene la gracia. Viene la gracia que estamos haciendo referencia en el versículo 6 de Santiago. Por eso dice, pero Él da mayor gracia. Volvamos entonces a nuestro pasaje original de Santiago 4, 6. Dice ahí, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese pasaje hace referencia a lo que nos dice Proverbios 3:34. Esa cita de Santiago, ¿qué está haciendo Santiago? Citando un pasaje del Antiguo Testamento que está en Proverbios capítulo 3, versículo 34. Tenemos que ir a mirar Proverbios 3:34. Mira lo que dice Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Cómo hacemos para que llegue esa gracia a nuestra vida? Ahí está hablando de los humildes, de los humildes. Bueno, entonces ahí vamos a comprender qué nos está diciendo Santiago, ¿no? Dios resiste a los soberbios. ¿Qué quiere decir esa palabra resistir? Resistir en ese contexto de Santiago lo vamos a ver como un término militar, que significa ponerse en orden de batalla. Eso significa resistir, ponerse en orden de batalla. El pasaje de Santiago que estamos haciendo referencia. ¿Y qué significa soberbios? Porque mira que estamos hablando de Dios resiste a los soberbios. O sea, ya sabemos que resistir tiene que ver como ponerse en orden de batalla. ¿Y qué significa soberbios? Ahí en ese contexto nos está hablando de una persona que quiere mostrarse, sobresalir ante los demás. Mostrarse ante los demás, mostrarse. Entonces, para que lo podamos entender, mostrarse ante los demás es una persona llena de ego. Es una persona llena de yo, el yo. Es una persona que piensa que por sus fuerzas tiene lo que tiene. Es decir, una persona puede decir, bueno, este dinero me sirve para esta posición social y es mi dinero y este dinero me ubica en esta posición social. Una persona puede decir, es que mi estudio me ubica en esta posición social, ¿no? Soy ahora una persona importante, ¿sí? Si ves, esa persona que se está valiendo en sus propias fuerzas. O sea que podemos identificar que esa palabra soberbio es una persona que se cree superior y que se está valiendo en sus propias fuerzas. En sus propias fuerzas. O sea, esa persona cree que gana dinero, pues porque él estudió, porque hace un oficio, pero es porque él hace eso, ¿no? O sea, está pensando solamente en él y ha olvidado a Dios. Esa es la persona soberbia. Esa es la persona soberbia. Pero mira que vamos a encontrar que el religioso es soberbio. Vamos a encontrar por qué Santiago está diciendo eso. Porque el religioso es soberbio. ¿Qué es el religioso? El religioso es una persona que conoce las cosas de Dios, pero no las practica. Eso es el religioso. Conoce las cosas de Dios, pero no las practica. Y para ello vamos a ir a un pasaje de la Biblia que nos va a identificar lo que estamos diciendo. Vamos a ir a Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 12. Lucas 18, versículos 10 al 12. Vamos a identificar allí a dos personajes. Uno era extremadamente religioso, es decir, conocedor de la ley. Y otro era un simple, conocido como un publicano. Un publicano. Miremos lo que nos dice las Escrituras allí. Lucas 18, 10, 12.
para que lo podamos tener muy en cuenta y podamos mirar rápidamente ese pasaje. Dice así la palabra de Dios: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Vamos por partes. Mira, 2 hombres, ¿no? 2 hombres. ¿Qué hacen esos 2 hombres? Suben al templo a orar, es decir, vienen personas a la iglesia. 2 personas vienen a la iglesia. Miremoslo. Uno tiene conocimiento de las cosas de Dios. Y el otro, no. El otro no tiene así mucho conocimiento, pero hay uno que sí tiene conocimiento de las cosas de Dios. ¿Ese cuál es? El fariseo. Ese es el que tiene conocimiento de la ley de Dios. ¿Y el otro cuál es? El publicano. Ahí aparece identificado. Entonces, ambos subieron a orar, ambos fueron a la iglesia. Ambos fueron a la iglesia. Mira lo que nos dice el versículo 11. Características del fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Si ves, mira que cuando comienza ahí, hay una situación que analizar. Dice, puesto en pie, oraba consigo mismo. Vean este religioso, vean la característica que tiene este religioso. Oraba para gloriarse él mismo, olvidando que la gloria es para Dios. Mira, ¿no se supone que el fariseo conoce de la ley de Dios? Sí, la conoce. ¿La practica? No la practica. Ahí está la diferencia. Por eso es religioso, porque no practica lo que recibe de la palabra de Dios. Entonces una persona, vamos a ponerlo en este contexto, una persona se le dice, hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia. La lee, estudia, ¿la practica? No. Entonces, esa persona se puede identificar como un ¿qué? Un religioso, un fariseo, efectivamente, un religioso, un fariseo. Mira lo que dice también el versículo, ese versículo 11, ampliémoslo, ¿no? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Qué? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué quiere decir esto? Que este religioso, es más, ni siquiera necesitaba de Dios porque estaba perfecto. Estaba perfecto, no necesitaba de Dios. Estaba perfecto, pero oraba a Dios, pensaba que oraba a Dios, pero estaba justificándose él mismo. Y mira lo que dice el versículo 12. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ahí vemos como si encontráramos una persona perfecta, ¿no? Imagínate, ayuna 2 veces a la semana y más encima da diezmo de todo lo que gano. Es decir, vamos a encontrar una persona perfecta. Sin embargo, ¿sabes qué estaba haciendo este fariseo? Este fariseo lo que estaba haciendo era enunciando sus obras. Enunciando sus obras con orgullo, con altivez. Era enunciando sus obras con orgullo y altivez. Y mira lo que dice la palabra de Dios frente a ello cuando nosotros nos creemos más que los demás. Es que nosotros sí damos, es que nosotros sí ayunamos, es que nosotros sí hacemos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 64:6. Isaías 64:6, sin perder esta parábola del fariseo y el publicano. Mira lo que dice el Señor frente a ello. Isaías 64:6. Dice la palabra de Dios allí en Isaías: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo está calificando allí el profeta precisamente esas obras de justicia? Como trapos de inmundicia. ¿Sí ves? Eso es lo que le estaba pasando al fariseo. El fariseo diciendo, es que yo sí hago, es que yo no me junto con los demás, es que mire, yo sí no robo, yo sí no hago esto, yo sí no hago esto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué dice el Señor? Esas obras son trapos de inmundicia. ¿Por qué? Por la manera como Él se gloría.
Esa es la diferencia, porque una persona de corazón, por supuesto que hace todo eso, se aleja del mundo, por supuesto que ofrenda, por supuesto también que igual ayuna, ¿sí? Pero lo está haciendo de corazón, no para que nadie le diga, ay, qué excelente es ese cristiano, oiga, ese sí. No, las cosas las está haciendo de corazón. Y mira la diferencia cuando las hacemos para mostrarnos ante los demás, que quedan como unos trapos o un trapo de inmundicia. Queda como eso. Entonces regresemos a la parábola que estamos también mirando, de Lucas. Miremos versículos 13 y 14, que son los versículos que nos hacen falta. Lucas 18, ahora vamos al versículo 13, porque vamos a encontrar las características del publicano. Ya vimos las características del fariseo, ¿no? Hay en el versículo 11 y 12, ¿no? Que puesto en pie oraba, y entonces decía, yo no tengo problema, yo no soy ladrón, yo no soy injusto, no soy adúltero, y mucho menos soy como este publicano que tengo aquí a mi lado. Y mira lo que ocurre con el publicano en el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué estaba reconociendo el publicano? Que era un pecador. Eso estaba. ¿Qué estaba reconociendo el fariseo? Que era un sobrado. Que todo estaba bien en él. Que como él conocía la ley, todo estaba perfecto en él. En cambio el publicano estaba diciendo, no, yo soy un pecador. Y mira la actitud del publicano. Mas el publicano estando lejos, porque ¿sabes qué? El publicano se estaba doliendo de su pecado. Cuando hay un genuino arrepentimiento, nos dolemos del pecado. Cuando hay un genuino arrepentimiento, nos duele el pecado. Vamos a poner un ejemplo de esta manera. Una persona que se le fue una palabra que no es. Esa persona se duele de esa palabra que dijo. De esa palabra quizás ofensiva, o quizás es una mentira, ¿sí? O quizás es una palabra hiriente. Se le fue, ¡pum! La lanzó, la mandó a otra persona. Pero esa persona empieza a reaccionar y se duele de su falta, se duele de lo que está diciendo. Hay un profundo dolor. ¿Te acuerdas cuando Pedro, en la Biblia, negó a Jesús? ¿Te acuerdas? Dice la Escritura que lloró amargamente. Sintió ese dolor dentro de lo más profundo de su corazón. Dijo una mala palabra, ni se percató. ¿Sí ves? Ahí no hay un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, sino que cuando hay un arrepentimiento genuino, ¿qué? Hay ese dolor, hay ese malestar. Mira, por eso el publicano dice, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos. No lo quería hacer, porque se sentía realmente que había ofendido a Dios. Y entonces él dice, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Reconociendo ¿cuál? Su condición. Leamos el versículo 14. Ahora el versículo 14 nos dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, entendemos que el fariseo tenía una actitud de soberbia. Y mira las palabras de Jesús, en contravía de todo, ¿no? Las palabras de Jesús, porque uno llega y dice, oiga, pero miren este fariseo, no roba, no mata, vea, no roba, no mata, hace bien las cosas, ofrenda, ayuna, ¿cierto? Uy, ese está bien, ese va para el cielo. ¿Sabes qué dice Jesús? No. Jesús dice que no. La Biblia dice que no, porque el que salió justificado, ¿cuál fue? El pecador. El publicano, ese salió justificado. ¿Qué quiere decir ello? Que ese recibió la gracia de Dios. Ese fue el que recibió la gracia de Dios. ¿El otro? Nada. Ese fue el que recibió la gracia de Dios, porque realmente él aceptó su condición. Entendamos entonces quiénes son los humildes.
¿Quiénes son los humildes? Mateo capítulo 5 versículo 3 nos dice quiénes son los humildes. Miremos qué nos dice Mateo 5:3 para identificar quiénes son los humildes. La palabra de Dios en Mateo 5:3 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos son los humildes, los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir ese pobre en espíritu? Es reconocer la situación espiritual en la que se encuentra y también entender la necesidad de estar con Dios día a día. Día a día. Es eso, pobres en espíritu. Es reconocer la situación espiritual y la necesidad de estar con Dios día a día. ¿Qué pasa? La gente busca de Dios cada 8 días. La gente busca de Dios cada 15 días. La gente busca de Dios una vez al mes. Pero ¿sabes qué? El pobre en espíritu busca de Dios todos los días. Todos los días el pobre en espíritu busca de Dios. Todos los días, porque reconoce que día a día debe ser su relación con el Señor. Día a día debe ser su relación con el Señor. Miremos lo que nos dice Salmos 138, 6. Salmos 138, 6. ¿Qué nos dice allí la Escritura? Dice: porque Jehová es excelso y atiende al ¿qué? Al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Qué pasó con el fariseo? El fariseo quedó lejos, según aquí lo que estamos viendo, porque el fariseo demostró soberbia. El fariseo demostró que altivez. Y mira, al que es humilde, el Señor lo atiende. El Señor lo atiende al que es humilde. ¿Y cuál es el humilde? El pobre de espíritu, el que reconoce su situación espiritual y busca día a día de Dios. Bueno, vayamos una vez más a nuestro pasaje original, que es Santiago, capítulo 4, versículos 6 y 7. Ahora vamos a quedarnos en el versículo 7. Ya vimos el 6, miremos ahora el 7. Una vez más. Entonces, estemos en Santiago, donde nos dice ese versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pregunta: ¿será que el soberbio se somete a Dios? ¿No es cierto que no? El humilde es diferente. El humilde sí se somete a Dios. Bueno, entonces miremos qué significa la palabra sometimiento. ¿Qué significa la palabra sometimiento? Sometimiento es alinearse bajo otro. La palabra se aplica aquí en la antigüedad de un soldado que está bajo autoridad de su comandante. Un soldado que está bajo autoridad de su comandante, es decir, el soldado, eso que escuchamos en las filas militares, ¿no? Firmes. Eso, el soldado está listo a lo que diga el comandante. Está sujeto a lo que le diga su comandante. Eso es la palabra sometimiento. Y mira que la palabra sometimiento en la Biblia tiene mucho que decir, muchísimo que decir. Nosotros debemos entender lo siguiente: debemos ¿qué? Someternos a Dios. Pero mira que a partir de someternos a Dios, Dios nos envía puntos muy importantes para saber a quién nos sometemos más. Primeramente a Dios. Pero ¿sí sabías que debemos someternos a las autoridades? Lo dice la Biblia. ¿Sí sabías que debemos someternos los hijos a los padres? Lo dice la Biblia. ¿Sí sabías que si estamos trabajando debemos someternos a lo que nos diga nuestro jefe? Pues lo dice la palabra de Dios. Todo esto lo dice, imagínate. Todo esto lo dice la palabra de Dios. Así que si a veces a nosotros nos cuesta someternos a otra persona, ¿tú crees que entonces nos podríamos someternos a Dios? Porque a veces nos cuesta someternos a otra persona. Mira, por ejemplo, vamos a mirar los estudiantes en el colegio, en la universidad, en la escuela. A veces o difícilmente se someten a los profesores, ¿no? Y el estudiante debe someterse al profesor.
porque el profesor es el que se está enseñando. Entonces miremos pasajes bíblicos de todo esto que hemos dicho, miremos qué nos dice la palabra de Dios, porque inclusive la palabra de Dios nos está hablando, bueno, nos sometemos a Dios, pero Dios también pone personas en la iglesia para que nosotros podamos estar sujetos también. Miremos todo ello. Empecemos con Lucas 2:51. Vamos a hablar de esa palabra sujetarnos, someternos. Lucas 2:51. Lucas 2:51. Vamos a tener allí el primer ejemplo. Y el primer ejemplo nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice la palabra. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba ¿qué? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquí que vemos, Jesús, Dios encarnado, sujeto ¿a quién? A José y a María. Sujeto a ellos, Dios encarnado. Imagínate, un principio de sujeción viene directamente de Jesús. Miremos este otro ejemplo en Juan 5:30. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, y vamos a ver otro ejemplo, también de Jesús. En este caso, sujetándose a Dios Padre. Mira lo que dice la Escritura. No puedo hacer nada por mí mismo. O sea, soberbia, orgullo, jactancia, cero. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ve. Mira, sujeción. Correcto, ¿sí ves? Sujeción, humildad. Démonos cuenta que no había nada de soberbia, de orgullo. Él dice, yo no vengo a hacer mi voluntad. Es que ¿sabes qué? La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice cómo debe ser todo en la iglesia. No, es que a mí me gusta que haya esto y que haya esto. Entonces vamos a ponerle unos moñitos, unos adornos y eso. Es que ¿qué hace Jesús? Yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Del Padre. No es mi voluntad, no es lo que yo quiera, porque imagínate, ¿tú qué creerías que yo quisiera en estos momentos estar? ¿Dónde? A ver, algunos de pronto ya también empiezan a imaginar, ¿qué crees? ¿Dónde quisiéramos estar? Bueno, algunos podrían decir, si les gusta el clima frío, bueno, en un sitio así, bien hermoso, divisando el paisaje. Si les gusta el clima caliente, en la playa. ¿No es cierto? Sí, eso es lo que nos gusta, ¿no es cierto? Quisiéramos estar allá. Yo también quisiera estar allá. Pero no es mi voluntad, no es lo que yo quiera. Tengo que obedecer al Señor. La tarea que Él me ha dejado y que debo hacerla no con orgullo, con soberbia, sino que por amor al Señor. Sí, así es, porque quizás muchos de nosotros quisiéramos, además es puente festivo, quisiéramos estar en otro lado. Quisiéramos estar en otro lado. Y mira, y entonces dice, porque no busco mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. Esa es la que seguimos. Amén. Bueno, miremos otro pasaje, más pasajes sobre la sujeción. Efesios 5:24. Por eso hay mucho que decir sobre este tema. Efesios 5:24. Dice la palabra de Dios, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿La iglesia está sujeta a quién? A Jesús, a Jesucristo. Pero también todo tiene un orden, ¿no? Eso quiere decir que también las casadas están sujetas a su marido. Y entonces también vamos a entender que los hijos están sujetos a los padres. Imagínate los hijos irrespetando a los padres. Y desde bien jovencitos, desde bien pequeños, entonces ¿cómo van a ser cuando estén grandes? Entonces, irrespeto a la autoridad, irrespeto en la universidad, irrespeto en el colegio, irrespeto en todo lado, todo. Y después, no, si se sujeta a Dios. ¿Será que sí? No. Mira todo lo que implica la sujeción. Miremos otros pasajes. Miremos dos pasajes más sobre ese punto de la sujeción. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Dice la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
También mira, en la iglesia el Señor dejó unas instrucciones. Tenemos que tener ese principio de sujeción. Y en este caso, ¿quién? A los pastores, porque por algo el Señor los ha puesto. El Señor te va a dar discernimiento para saber si ese es un pastor de Dios o un falso pastor, porque vamos a mirar más adelante el pasaje. Te va a dar el entendimiento y el discernimiento. Entonces, ¿es un pastor de Dios? No, yo hago lo que yo quiera. No. Es un falso pastor, dice la palabra, que no te juntes con ellos. Eso es lo que menciona la palabra de Dios. Entonces, miremos otro pasaje. Romanos 13:1. Mira tan importante este tema de la sujeción. Por eso dice, someteos a Dios. Este tema del sometimiento. Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Estamos en Colombia, y en Colombia nos rige un estado que tiene una constitución, que es la de 1991. Tenemos que respetar esa constitución. Y ¿sabes qué? Mira, tenemos unos gobiernos en Latinoamérica, aquí, y hay cosas que no nos gustan, ¿no? Por supuesto que no nos gustan y que van en contravía de la palabra de Dios, pero debe haber un sentido ¿de qué? De respeto, debe haber un sentido de sujeción. Yo con esto no te estoy diciendo que entonces aprueban el matrimonio homosexual y entonces, no, sabemos que hay unos principios y sabemos que hay unos valores, pero también debe haber un sentido de respeto. Un sentido de respeto lo tiene que haber, porque si no, ¿cómo nos vamos a sujetar? Entonces, ¿qué vamos a entender? ¿No es cierto? Que nosotros debemos sujetarnos a Dios, nos sujetamos a las autoridades que pone el Señor en los gobiernos, en la iglesia, nos sujetamos como familia, los hijos hacia los padres y también los empleados a los jefes. Porque imagínate lo siguiente, miremoslo bajo estas características. Tú estás laborando, tú estás desarrollando un trabajo y hablas de tu jefe. Imagínate, hablas de tu jefe. Entonces, yo ponía este ejemplo anteriormente, que yo entro a laborar a una cadena radial hace muchos años y me dan la oportunidad de laborar en esa cadena radial. Yo llego muy feliz, pero muy contento, porque me dan la oportunidad. Es lo que he aprendido, es lo que uno ha estudiado, y que le den a uno la oportunidad en ello, pues uno está muy feliz, muy dispuesto. Y yo compartía con esos compañeros de trabajo y todos, bueno, la mayoría hablaba mal de los jefes. Y la mayoría hablaba mal de los jefes, se quejaba a toda hora se quejaba. Y yo decía, ¿y este señor por qué no renuncia y le da la oportunidad a una persona que sí quiera esto? Sin embargo, ¿sabes qué me pasó después? Terminé esa misma tónica, hablando mal de mis jefes. Terminé mal. ¿Sí ves? Al principio lo hice, una gran reflexión, decía, oye, qué bonito estar acá, y ellos, mire, no se sienten satisfechos. Entonces, ¿qué hacen acá? Porque hablaban de los horarios, hablaban de la personalidad del jefe, hablaban de una cosa y de otra. Yo decía, ¿y por qué no le dan la oportunidad? Ellos no renuncian y le dan la oportunidad a otra persona que sí lo quiere hacer. Duré unos años ahí y terminé haciendo lo mismo. ¿Ves? Terminé haciendo lo mismo. Pero, ¿qué me indicaba eso? Que realmente no estaba sujeto. No estaba sujeto. Que al ser humano le cuesta, ¿qué? Sujetarse. Al ser humano le cuesta sujetarse. Cuesta muchísimo. Y entonces volvemos a nuestro pasaje, el pasaje de Santiago. Someteos pues a Dios. Y mira lo que dice, resistid. Ya recordamos qué significa la palabra resistencia, ¿no? Un término militar que significa ponerse en orden de batalla. Entonces, ¿qué nos está diciendo en la palabra, no? Someteos pues a Dios y resistid. Es decir, estamos firmes en lo que nos diga Dios. Y mira lo que dice la palabra. Dice ahí, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mira cómo nos está enseñando la palabra en este tema de someternos, sujetarnos, para que el diablo no haga fiestas en nuestra vida. Para que el diablo no haga fiestas en nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos resistir? Es la pregunta, ¿no? Porque ¿cómo vamos a resistir? Pues la palabra de Dios nos entrega las herramientas. En Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 al 11,
nos está diciendo que debemos hacer para poder resistir. Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 11, nos dice cómo podemos resistir. ¿Cómo podemos resistir? Bueno, entonces, busquemos y miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Mira lo que nos dice. Pon atención, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de mi fuerza. ¿En el de mi fuerza? ¿O en el de cuál? Ah, bueno, mira, ahí está. Volvámoslo a leer entonces, que yo lo miré mal. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. No en uno, no, nada. Orgullo, soberbia, cero, cero. Fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De la fuerza de Dios. Es decir, claro, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Si tú te sometes a Dios, Él peleará por ti. Él peleará por ti. Si no, pues entonces sigue peleando ahí, entonces sigue fracasando en el pecado. Sigue haciéndolo, sigue fracasando en el pecado. Versículo 11 nos está diciendo: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Mira que ese término también tiene que ver con guerra, ¿no? Firmeza. Nos está hablando de la armadura de Dios, ¿no? Nos habla de un soldado que pone Pablo como ejemplo, y también utiliza el lenguaje militar. Ahora dice firmes. ¿Firmes qué? Precisamente contra las acechanzas del diablo. O sea que si nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza, vamos a tener la armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios? ¿Qué es esa armadura de Dios? Pues la tenemos que ver como obediencia, la tenemos que ver como santidad, la tenemos que ver con la palabra de Dios y la oración. Si leemos todo el pasaje de Efesios 6, nos vamos a dar cuenta que la armadura de Dios tiene que ver con eso, tiene que ver con obediencia. La armadura de Dios tiene que ver con santidad. La armadura de Dios tiene que ver con la palabra de Dios y tiene que ver con la oración. Eso tiene que ver. Entonces imagínate, una persona que no ora es blanco del enemigo. Una persona que no escudriña, que no estudia la palabra de Dios, ¿es qué? Blanco del enemigo, claro, porque está alejándose de los dos puntos anteriores. ¿Cuáles? La obediencia y la santidad. La obediencia y la santidad. Miremos este pasaje, 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que vestirnos de la armadura? Por esto, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mira, tenemos que entender que Satanás es un adversario. Eso significa también la palabra Satanás, adversario. Eso significa también. Entonces, tenemos un adversario, pero ¿para qué nos vestimos de la armadura de Dios? Para que Satanás no gane ventaja. Porque sus maquinaciones son tremendas. La gente piensa que la forma como actúa Satanás es que Satanás se le aparece. No. Una de las formas en las cuales ataca Satanás es en la falsa doctrina. Eso es una de las formas como ataca Satanás. Miremos lo que nos dice Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuelvo a leerlo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes devora el diablo? Pues a los que no tienen la armadura de Dios. ¿Y quiénes no tienen la armadura de Dios? Pues mirándolo en el contexto de Santiago,
Los soberbios. Esos no tienen la armadura de Dios. ¿Quiénes no tienen la armadura de Dios? Los religiosos. Esos no tienen la armadura de Dios porque ellos confían en sí mismos. Ellos confían en sus propias fuerzas. Eso hacen los religiosos. Mientras que hace el humilde dice, necesito de Dios. En esta batalla que estoy desarrollando frente a la lucha del pecado, necesito de Dios, necesito de Él. Entonces su condición es pobres en espíritu. Y entonces, ¿qué pasa? Puede resistir al diablo y que huirá de vosotros. Miremos este pasaje adicional, ya estamos llegando al final. Segunda a los Corintios 11, 13 al 15. Segunda a los Corintios 11, 13 al 15. Mira lo que nos dice la palabra de Dios allí. Nos dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mira, ahí está la estrategia de Satanás. Esa es una maquinación de Satanás. ¿Qué? Disfrazar a sus ministros como ministros de piedad, cuando en realidad son mensajeros de Satanás. Entonces, mira, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice lo siguiente: la gente viene a la iglesia y la gente piensa que en la iglesia está Dios. Y yo siempre he puesto este ejemplo. ¿Tú crees todos los médicos son buenos? No. ¿Todos los periodistas son buenos? No. ¿Todos los contadores son buenos? No. ¿Los abogados? No. ¿Sí ves? Entonces, ¿todas las iglesias son buenas? No. Bueno, ¿sí ves? Empezamos a entender ello porque ¿sabes qué? Cuando uno está bebé espiritual no entiende eso, pero en la medida que va creciendo sí lo va comprendiendo. Va madurando para entender ello. Uno dice, no, esta iglesia, no, es perfecta esta iglesia, mire, tan bonito, las luces, la alabanza, los televisores, los computadores, todo el tiempo. ¿Sí? Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Porque estos son falsos apóstoles. Miremos la palabra falsedad poniéndola a un contexto de un interesante ejemplo. Un billete de 20,000, un billete de 50,000. ¿Cómo haces tú para diferenciar si es falso o no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo crees que hacen las personas en los bancos? Digamos cuando no había así tanta máquina, ¿no? Porque ahora uno ve la persona del banco, el cajero, llega y lo ve como sospechoso, ¡pum!, para la máquina. Pero ¿cómo crees que hacía antes? Por la práctica que tenían. ¿Sí ves? O sea, habían crecido en ese conocimiento de identificar quién era bien o no, y en este caso identificar si el billete era bueno o no. Y mira que aquí dice que son ¿qué? Falsos apóstoles. Para identificarlos debemos conocer las Escrituras, porque dice ahí obreros fraudulentos, o sea, engañadores, que están buscando ¿qué? La riqueza material, no la riqueza espiritual, sino buscan la riqueza material. Pero además dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Sabes qué significa la palabra disfraz? Es quererse parecer como otro, es querer ser otra persona. Por eso cuando la gente se disfraza en ciertas fechas, eso es quererse parecer a otra persona. Y en Jesucristo somos auténticos, somos únicos. En Jesucristo somos únicos, en el Señor. Y mira lo que dice ahí el versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y empezamos a mirar, ¿Satanás conoce las Escrituras? ¿Tú qué dices? Sí, claro. Satanás conoce las Escrituras. Por eso Santiago nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan.
nos dice. Por eso nos pone un ejemplo de Mateo, en el capítulo 4, donde vamos a encontrar a nuestro Señor Jesús en el desierto y otro protagonista, Satanás. Y Satanás, ¿sabes qué? Para atentar a Jesús, citó las Escrituras. Si tú ves ese pasaje, citó un salmo. Satanás. Bueno, para que lo estudien, porque algunos están pensando, ¿y cuál será? Pues hay que estudiarlo. Hay que venir entonces aquí los martes. Entonces, mira, démonos cuenta que Satanás utiliza las Escrituras, ¿qué? Para engañar, porque las tergiversa. ¿Qué hace el fariseo? El fariseo conoce de la palabra, el religioso, pero no la practica. ¿Qué hace el diablo? Conoce, pero no practica. ¿Por qué? Porque es diablo. Porque está lleno de iniquidad, lleno de maldad. Entonces no puede practicar eso. Lo conoce, pero no lo practica. Entonces, ahí nos damos cuenta que el versículo 15 dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Es decir, como personas de piedad, como personas que están en un púlpito compartiendo la palabra de Dios, pero su fin será conforme a sus obras. O sea, destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Para finalizar, volvamos una vez más a nuestro pasaje de Santiago. Una vez más a Santiago, donde nos dice el versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a mirar una parte de aplicación de esto que hemos dicho. Vamos a mirar 3 puntos y con ello vamos a concluir. 3 puntos de aplicación. Tengámoslos en cuenta. El primero: en medio de un mundo de engaño está la gracia de Dios. En medio de un mundo de engaño está la gracia de Dios. Cuando, por ejemplo, vemos que cada vez las prácticas de la sociedad son de pecado, son de contaminación, allí también está sobreabundando la gracia de Dios. Y es cuando nos declaramos pobres en espíritu. Es cuando nos declaramos pobres en espíritu. Segundo, cuando somos humildes, entendemos que debemos sujetarnos al Rey de Reyes. Cuando somos humildes, es decir, nos hemos declarado pobres en espíritu, mira, cuando nos hemos declarado pobres en espíritu, pues obviamente entendemos que debemos sujetarnos al Señor. Entendemos que si nos sujetamos al Señor, estaremos sujetos o edificados sobre la roca, no sobre la arena. ¿Sobre la arena quién edifica? El soberbio, el religioso. El humilde edifica sobre la roca. Y la roca quiere decir que permanece para siempre. Edificar sobre la roca nos permite estar edificados para siempre en el nombre del Señor Jesús. O sea que cuando somos humildes entendemos que debemos sujetarnos. Y tercero, si resistimos la tempestad, es decir, el engaño del enemigo, con la obediencia a la palabra y la oración, y poniendo en práctica lo que aprendemos de la Biblia, ¿sabes qué? El diablo huirá de vosotros. Míralo. Si resistimos la tempestad, es decir, el engaño del enemigo, ¿con qué? Con las herramientas que nos da la propia palabra. ¿Cuáles son? La obediencia, el escudriñar la palabra de Dios, la oración, y poniendo en práctica, ¿sabes qué? El diablo huirá de vosotros. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.